¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarles en este día y bueno, pues nos estamos preparando ya. Yo espero que tú también te estés preparando para que podamos meditar en la palabra en este estudio bíblico semanal, lección 3. Sí, estamos ya en la lección 3 y en esta ocasión vamos a ir a la página 154. Ahí aparece la lección número 3 del estudio bíblico. Si tú tienes el tiempo con Dios, ábrelo en la página 154 y aparta también en la página 76 porque la lección de hoy, la lección 3, se basa precisamente en lo que estuvimos estudiando el jueves 15 de agosto y eso está en la página 76. Vamos a poner todo en manos de Dios. ¿Qué te parece, Padre? Te damos gracias en este momento. Te pedimos que bendigas esta palabra, que bendigas este consejo, Señor, y que sobre todo esta palabra traiga luz a nuestra vida, a nuestro diario vivir, Señor, que pueda corregir incluso aquellas cosas que se estén desviando de tu camino. Permite, Señor, que cada persona que toma tiempo para ver este video sea notablemente bendecida por ti y sobre todo por el consejo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estimados amigos, vamos a empezar. La lección de hoy tiene por título Obediencia a la palabra de Dios. Indudablemente que estas dos frases van íntimamente ligadas. Palabra de Dios y obediencia es algo que no se pueden separar. De hecho, la palabra de Dios es vida, es luz, es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, pero la palabra de Dios no hará nada si nosotros la escuchamos y la desechamos. Eso es innegable. Y todo es porque el Señor, uno de sus perfiles es respetar nuestra decisión, es decir, de seguirlo o de simplemente seguir nuestro camino. Recordarás que allá en Juan 6, cuando los discípulos del Señor Jesús, alarmados porque la palabra del Señor Jesús había sido muy fuerte y muy contundente, recordarás que dice Juan, escribe ahí, que muchos empezaron a ir y se ofendieron por la palabra y bueno, se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, se están yendo. Y entonces él de una manera amable les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Porque, ¿verdad? O sea, el Señor dijo, pues ahí vemos un perfil del carácter del Señor, cómo Él nos da esa libertad. Pero cuando llegamos a conocer la palabra y llegamos a conocer todas sus verdades, difícil es que nos vayamos de Él. Y eso es algo que hace realidad obediencia con la palabra de Dios. Muy bien, la porción bíblica de hoy será Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 21 al 30, y precisamente eso se encuentra en la página 76. Pero antes de ir a la página 76, vamos a ver el enfoque. Dice el enfoque, el fiel debe grabar en su corazón la palabra de Dios que está escrita en la Biblia y esforzarse para cumplirla por completo. Esto es algo fundamental. El creyente que quiere ser fiel, el creyente que quiere agradar al Señor, que quiere vivir caminando verdaderamente como sal y luz, lo dijera Jesús allá en Mateo capítulo 6 y todo eso, creo que el creyente que quiere vivir así, de esa manera, debe esforzarse por atesorar la palabra. ¿Por qué? Porque eso le va a dar las herramientas para poder vivir de manera piadosa, como lo dice también Pablo en las cartas a Timoteo. Entonces, qué importante este enfoque, estimados, que dice el fiel, o sea, tú y yo, el creyente, debe grabar, debe atesorar la palabra de Dios en su corazón. La debe de atesorar, ¿para qué? Para poder cumplirla, es decir, para poder obedecerla y así dar testimonio de que Dios vive en nosotros. No podemos decir que grabarse la palabra y todo eso nos dará la salvación. Tú sabes que eso no es cierto, dado que la salvación es gratuita. Efesios 2:8 lo dice claramente, es totalmente gratuita, eso sí es cierto, pero la palabra en sí la obedecemos
por amor a Dios y la obedecemos y queremos que la palabra nos limpie para dar buen testimonio a los demás, ser luz y sal, para que otros también puedan venir a Cristo y puedan arrepentirse de sus pecados y conocer al Señor. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir entonces a la página 76, ¿qué te parece? Y vamos a leer la porción bíblica que nos toca en este día. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 30. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y bueno, espero que tú me vayas siguiendo ahí en tu TCD. Dice así: entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó a los adivinos y a los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él, dice el escritor, no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, junto al rey Éufrates. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megido en cuanto lo vio. Sus siervos llevaron su cuerpo en un carro desde Megido, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Bueno, pues aquí vemos una porción, estimados amigos, que empieza con bastante euforia, con bastante alegría, pero termina de una manera como que te quedas pensando: híjole, después de haber leído los días anteriores y de ver cómo Josías se va a levantar como un rey extraordinario, después de David, yo creo que Josías viene siendo el único que pudo agradar al Señor. Fíjate, estamos hablando de un periodo de más o menos 350 años y qué tremendo. Pero Señor, te quedas preguntando: Señor, ¿cómo permitiste que de repente Josías muriera de una manera así, tan rápida, ¿no? Pero bueno, Dios tiene todas las cosas en control. Él sabe lo que hace, no necesita de consejeros como nosotros, ¿verdad? Entonces él lo hizo así. Pero me encanta lo que dice el escritor en el verso 21, cuando dice: entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en este libro del pacto. No tengo tiempo de decirte todo lo que significaba eso. Tal vez en el audio que mandé del día jueves, ahí se encuentra todo eso, ¿no? Pero la verdad, el haber celebrado la Pascua como la celebró Josías fue una conexión a 350 años con el rey David. Y es que la Pascua, estimados amigos, era una fiesta totalmente importante, porque recordaba la noche anterior de que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, fue libertado de mano del faraón de Egipto en los tiempos de Moisés. Entonces era una celebración muy importante. En los comentarios que traía el TCD, recordarás, el jueves 15 de agosto, rescaté algunos comentarios que te quiero decir aquí. La razón por la que debemos quitar
Toda forma de idolatría en nuestras vidas es para adorar solo a Dios. Probablemente tú no te has convertido en un adorador verdaderamente del Señor porque aún tienes por ahí tus cositas, ¿verdad? Que estás todavía dividiendo tu corazón, ¿sí? No dejas de pensar que tú eres Sagitario, ¿verdad? Y tienes que consultar todavía las estrellas. O bueno, es que un día fuiste a la India y te regalaron un Buda y estás muy ahí todavía conectado con eso. Pero la razón por la cual debemos quitar toda la idolatría, como lo hizo Josías, es para que pudiésemos a adorar, o para que ellos pudieran adorar a Dios en la Pascua y nosotros para que podamos adorar al Señor. Dice aquí que Josías restaura la adoración del pueblo celebrando la Pascua conforme a lo indicado en el libro del pacto. Se trata de una fiesta solemne, eso era la Pascua, una fiesta solemne que conmemora la misericordia divina, recuérdalo bien, en el éxodo egipcio. O sea que esto es una fiesta tremenda. Es como haciendo una comparación bastante, digo, no tan importante en esta categoría, pero es como si dejáramos de celebrar nosotros los mexicanos, no sé, la noche del 15 de septiembre, ¿no? Que quizá de alguna manera hace un parteaguas en la historia de México, ¿no? Por ejemplo, digo, eso sería algo que si lo dejáramos de celebrar, sería algo como, bueno, ¿por qué ahora no se celebra? Entonces, eso es muy importante. Y fíjate bien, otro comentario que tengo aquí que dice que la obediencia incondicional de Josías a la ley aumenta la esperanza en el pueblo de Judá de recibir el perdón. Quiero decirte algo, cuando Josías celebra la Pascua y derriba todos los altares paganos, derriba los altares a los dioses que incluso Salomón 300 años antes había construido para sus concubinas, a todos esos dioses falsos, los derriba también, saca los huesos de los sacerdotes paganos y tantas cosas que hace para erradicar la idolatría. El escritor dice que muy probablemente el pueblo de Dios pensó que Dios tendría misericordia de Judá y que las profecías de destrucción sobre Judá no llegarían. Pero ¿qué crees? Eso no ocurrió. La esperanza de ver a un rey que ahora sí servía a Dios no fue suficiente. No fue suficiente de ver a un rey que estaba entregado a Dios para que el Señor cambiara la sentencia contra el pueblo de Judá. Pero dice aquí el comentarista, esta vez Dios no desiste del ardor de su gran ira encendida contra Judá debido al pecado abominable de Manasés. Escucha bien, realmente Manasés cometió atrocidades, pero en realidad fue la sumatoria de todas las cosas que hicieron los reyes antes que él. Entonces, fue algo tremendo que no fue suficiente para que el Señor cambiara su decisión. Lo que el Señor sí hizo con Josías es que durante tu reinado yo no voy a hacer la destrucción de Jerusalén. Entonces, bueno, pues eso fue lo que logró Josías. ¿Qué te parece si regresamos a la página 154 y vamos a ir entendiendo el contexto? ¿Qué nos dice ahí entendiendo el contexto? Dice, recordemos que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte que se llamó Israel y el reino del sur que se llamó Judá. De los 20 reyes que gobernaron Judá, 12 recibieron una evaluación negativa por haber hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios. 6 reyes recibieron evaluaciones mixtas, es decir, fueron considerados justos ante Dios, pero no quitaron los lugares altos donde se le adoraban ídolos falsos. Fíjate, ya llevamos 18 reyes de los 20. Solo Ezequías y Josías recibieron una evaluación positiva por haber actuado justamente ante los ojos del Señor. Josías, después de descubrir el libro de la ley, eliminó toda forma de adoración pagana, derribó los santuarios y despedazó a los ídolos. Esta forma culmina con la celebración integral de la Pascua delante de Dios. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Haz de cuenta, Josías
después de descubrir el libro de la ley. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué tiene que ver con nosotros eso? Bueno, tiene que ver con cuando tú o yo nos encontramos por primera vez con la Escritura divina. Cuando por primera vez cayó en nuestras manos la Biblia. Cuando por primera vez te diste cuenta que el Señor aborrecía el adulterio, la fornicación, habla duro, incluso ahora se habla que el alcoholismo es una enfermedad. No, la Biblia dice que es pecado, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora le queremos dar vuelta, ¿no? ¿Sí? La Biblia habla de pecado, ¿sí? Y ahora a una persona que tiene ese padecimiento le decimos: es que tú tienes un padecimiento, tienes un problema, tienes una enfermedad. No, la Biblia dice: tú vives en pecado, te tienes que arrepentir. Que está muy bien que tome tratamientos, perfecto, está muy bien. Yo creo que los grupos de Alcohólicos Anónimos hacen un buen trabajo en ese sentido, pero ese es un pecado, la Biblia así lo dice. Entonces, lo que Josías experimentó cuando le leyeron el libro de la ley fue una transformación tremenda que tiene que ver con nosotros. Que permitas que la Biblia te transforme, que permitas que la Biblia haga cambios en tu vida. Que la Biblia cambie tu manera de pensar para que tu manera de vivir también cambie. ¿No te parece? Vamos a ir compartiendo la palabra. La primera pregunta dice: ¿qué celebración ordena cumplir Josías, que llevó adelante la reforma tal como la ordenó Dios en el libro del pacto? Bueno, pues ya te lo he mencionado, la Pascua, ¿sí? ¿Cuántos años tenía esta fiesta sin haberse celebrado? Aproximadamente 350 años. Sí, entonces, pues esa fue la celebración. Y bueno, la aplicación dice: compartan si alguna vez han intentado cumplir la palabra de Dios, más por su propia situación o ventaja personal que por un verdadero compromiso con Él. La verdad, estimados amigos, esta cuestión que nos plantea el TCD aquí sí nos da un buen zape, como decimos aquí en el lenguaje cotidiano, porque a veces puede ser que la palabra o el conocer la palabra nos convierta en presumidos y queramos nosotros apantallar a la gente obedeciendo la palabra simplemente para que se queden de alguna manera impactados o para que yo salga ganando, ¿no? Entonces, la palabra nunca debe de ser así compartida. Por eso dice: han intentado cumplir la palabra de Dios más por su propia situación o ventaja personal que por un verdadero compromiso con Dios. Entonces, sí, tal vez te estés acordando, ¿verdad?, que un día el profesor de historia te puso un 10, hay un punto extra porque tú narraste una historia bíblica que tenía coincidencia con el libro, ¿verdad? Y ya la saliste ganando, aunque en realidad tú no estabas muy comprometido, ¿no?, con la palabra. Es decir, puede ocurrir, a todos nos puede haber ocurrido una experiencia como esta. La segunda observación y meditación que tenemos aquí dice: ¿por qué Josías busca eliminar a todos los encantadores, adivinos, terafines y todas las cosas abominables? ¿Por qué busca erradicarlas? Bueno, pues uno de los comentarios, y más bien una porción bíblica que habla sobre esto, dice: Josías lo hizo con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro. Nota bien, estimado amigo, que todo lo que va haciendo Josías es producto del impacto que produjo el libro, es decir, la palabra escrita en ese libro en su corazón. Es decir, todo lo que hace lo hizo con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. O sea que vemos claramente cómo hay un impacto fuerte en la vida de Josías por la palabra de Dios. Es mi oración que la palabra de Dios haga un impacto similar en tu vida para que tu vida pueda
cambiar. Quizás los problemas en los que hoy estás metido, quizás en las situaciones que hoy vives y todo eso, y a veces no sabes qué hacer o las sufres porque son difíciles. A veces hasta te preguntas, y ya llevo 10 años como cristiano, ¿verdad? Pero estoy viviendo esto. Probablemente es porque no has tomado en serio la palabra. Y este hombre la tomó en serio. Josías dijo, no, esta es la verdad, esto va a ocurrir, aquí no hay duda. Lo creyó y fue movido por el Espíritu Santo a hacer toda una reforma en su país. Vamos a ir ahí, dice, a la aplicación y compartiendo. Dice, compartan si obedecen únicamente la Biblia, que es la palabra de Dios, confiando que es la verdad, o si también creen en adivinos, encantadores, o otras religiones o valores del mundo. ¿Sí? Ya te estás convirtiendo en woke, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo nuevo ahorita, ¿no? Gracias a las Olimpiadas, pues ya nos ministraron con esa nueva corriente, ¿verdad? Que no es muy nueva, pero de alguna manera, escúchame bien, tal vez tú digas, no, yo ya eliminé todo lo referente al zodiaco y cosas así, pero es muy importante que esta situación te haga reflexionar. Si tú todavía tienes pactos o contactos con este tipo de cosas, pero tú quieres cambiar, pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te haga fuerte, porque si tú no defines tu fe plena en Jesús, no pasará nada. Tu vida siempre vivirá en un sincretismo y vas a terminar haciendo lo que los sacerdotes o lo que aquella cultura hebrea hizo. ¿Qué hizo? Servían al Señor, pero también hacían sacrificios a los ídolos muertos. Entonces hacían las dos cosas. Y eso, pues qué ganancia, ¿no? Entonces debes tener muchísimo cuidado, estimado amigo, por eso. Vayamos a ordenando las ideas. Vamos a ir ordenando las ideas. Y vienen aquí unos puntos muy interesantes. Dice, la fe incorrecta que adora ídolos como Baal y Astoret destruye al pueblo de Judá, haciendo que ignoren la palabra de Dios y solo cumplan con esta hasta un cierto punto. Por eso es importante eliminar todo ídolo. ¿Sí? Es importante que, hubo un pastor que, omito aquí su nombre, pero una persona que estuvo en su iglesia, sabe su testimonio, dice que su ídolo era el alcohol y su ídolo eran los vinos caros. Y entonces, ¿qué hizo? El día que se convirtió, la lucha más grande fue deshacerse de los ídolos. Entonces pidió consejo y ¿cómo ve? Vendo mis vinos, ¿cómo ve? O los regalo. Y el pastor le dijo, no, ni los vendas ni los regalas. Si los vendes, otro se va a dañar con eso. Y si los regalas, peor tantito. Tienes que ir a la letrina y vaciarlos en la taza del baño, ¿no? Fue muy doloroso, pero ese era su ídolo. Entonces, sí, lo hizo de esa manera. ¿Sabes una cosa? Hay que romper de tajo nuestra conexión con los ídolos, ¿sí? Eso es importante. Si ahora mismo hay un ídolo en tu vida que te quiere sacar del camino de Dios, toma esa decisión, ¿sí? Rómpelo. No conozco ninguna novia cristiana que haya convertido a su novio pagano o inconverso, porque el que convierte solo es el Espíritu Santo. Entonces es importante que tomes decisiones así. Si el mundo te está trayendo tentaciones, ten cuidado, sé fuerte y toma la decisión. Dice aquí, sin embargo, Josías, quien se esforzó por obedecer completamente la palabra de Dios sin hacer concesiones con los ídolos o el mundo, desde la época de los jueces, sirve como un modelo de fe inquebrantable. Josías sirve como un modelo de fe inquebrantable. Continúa diciendo el comentarista, el mundo cambia, pero solo la palabra de Dios, que jamás cambia, puede salvar nuestras almas. Los ídolos no tienen vida, mientras que el Dios vivo nos habla día a día. Eso debe quedar claro. Y por último dice, el deber y la bendición del pueblo de Dios es leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios, la Biblia, todos los días y obedecerla por
completo. Fíjate bien, ese es el consejo, ese es nuestro deber. Los ídolos, si los rompiste y ya los desechaste, el diablo se va a encargar de traerte otros nuevas versiones, más renovadas, más atractivas. Y tú siempre deberás permanecer conectado a la palabra de Dios para tener la autoridad de poder ir en contra de estos ídolos y no dejar entrar a tu vida, a tu corazón. Y bueno, pues estimados amigos, un gran ejemplo en la vida de Josías, ¿no te parece? Ha sido algo maravilloso leer su historia y bueno, yo creo que si Josías era un ser humano completamente igual que tú y que yo y todo, con las tentaciones y todo que nosotros tenemos, y él pudo obedecer la palabra de esa manera, ¿por qué no vas a poder tú? ¿Por qué no voy a poder yo? Claro que lo vamos a lograr. Entonces es importante seguir persistiendo en la palabra de Dios. Y dice aquí orando la palabra: Dios, perdónanos por la necedad de haber interpretado y aplicado tu palabra de acuerdo con nuestro estándar o ambición. ¿Sí? Ayúdanos a vivir con tu palabra que nace día a día de tus labios, obedeciendo tu voluntad que está escrita en la Biblia. Estimados amigos, refrendemos cada día nuestro compromiso con Dios de obedecer su palabra. Dice Segundo de Reyes 23-25, que es el versículo para memorizar, dice: y antes de él, se refiere a Josías, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Segundo de Reyes 23-25. Escúchame bien, el rey Josías fue el último rey que fue sepultado en paz, ¿sí? A partir de los siguientes reyes que se levantaron después de él, empezó la tragedia sobre Jerusalén, empezó la desgracia sobre ellos. Entonces, estimados amigos, pues esta es la lección de hoy. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor hoy. Señor, yo te pido que bendigas el corazón de cada persona que escuchó y vio este video, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra le rete a poder eliminar todos los ídolos de su vida, le rete a permanecer leyendo tu palabra para que permanezca firme, resistiendo ante cualquier invitación a nuevos ídolos que pueden llegar a su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues nos vemos la próxima semana.